Mi nombre es Jorge Adria y estoy trabajando en este proyecto y el objetivo de esta presentación es, además de darle la bienvenida a este taller, contarles un poco cuál es el propósito de este taller y cómo se inserta en un esfuerzo más amplio que es un proyecto de investigación de 4 años. Hemos hecho 4 talleres antes, uno por semestre, y este es el 5º taller que hacemos. Deberían faltarnos 2 o 3 talleres más. Y es una oportunidad también, además de escuchar avances de tesistas concretos que tienen resultados, darle la bienvenida a todos los nuevos y nuevas tesistas que van llegando. Este ha sido el proceso que hemos tenido constantemente. Pero este es el primer taller en que nos hacemos responsables de mostrar un poquito qué estamos haciendo nosotros. Y creo que puede ser ilustrativo también para que desde sus respectivos trabajos vean qué más se está haciendo, por dónde van las pistas que estamos siguiendo y qué tipos de colaboraciones estamos buscando. Este es un equipo de investigación. Hay otros 3 colegas que trabajan acá y que están desde el inicio, pero cada uno de ellos está en distintas universidades y uno de ellos está fuera de Santiago, trabaja en la Universidad de Temuco, entonces es más difícil lograr que ellos puedan participar siempre de esta instancia. Aún así, uno de ellos va a presentar parte de los resultados de investigación que tenemos en el panel que sigue después de la presentación de nuestra invitada internacional, que es un honor poder tener acá, que es la profesora Mariana Heredia, de la UNSAM y además investigadora de la CONICET, que nos va a mostrar una reflexión reciente que ha realizado, que creo que puede ser de interés para este grupo. Entonces, normalmente habría terminado aquí, en estos 5 minutos, y darle la bienvenida y tener este trabajo, pero me voy a tener otros 10 minutos para poder presentarles qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. ¿Ok? Después de estos 10-15 minutos tenemos la presentación de Mariana y después tenemos una pausa muy pequeña de aproximadamente 5 o 10 minutos de café y después tenemos este panel donde vamos a tener las 3 presentaciones de Angélica, Sebastián y Javier, que presentaremos en su momento. ¿Okay? Este proyecto se llama Ser y Parecer de la Elite Económica, percepciones, distinciones e interacciones en la jerarquía socioeconómica chilena. Es un proyecto que comenzó el año 2023, el mes de abril, y perdura hasta marzo de 2027. Es un proyecto de 4 años, y ustedes pueden ver ahí el equipo de investigadoras e investigadores: Macarena Orchard, de la Escuela de Sociología de la Universidad de Portales, Rachel Teodor, del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, Javier Hernández, del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco, y Paula Aranea, asistente del proyecto de la Universidad del Alta. Este proyecto tiene un objetivo general, que es analizar las justificaciones y percepciones de la ley económica sobre sí misma y las que tienen sobre ella los sectores populares respecto a la acumulación económica y el acaparamiento de oportunidades, como también las distinciones y negociaciones de asimetría que emergen en interacciones cotidianas en un contexto particular de la sociedad chilena, que es un contexto que hemos denominado de politización de la desigualdad y cambio institucional. Suena pomposo y grande, pero es un objetivo para 4 años. Por eso tenía que ser ancho y tener varias cosas. Pero si tomamos las 3 palabras clave del objetivo, yo se las puedo decir. Percepciones, que va como junto con justificaciones, distinciones y negociaciones de asimetrías. O si ustedes quieren, interacciones, para ser todavía más amplio. Así que básicamente es un proyecto que trabaja las relaciones entre elite y clase alta, o sea, vamos a decir también la jerarquía socioeconómica, en términos de percepciones, distinciones e interacciones. Ese es el proyecto. Y tiene 4 objetivos específicos: analizar cómo se percibe la elite a sí misma en términos de valor personal, merecimiento y talentos especiales, y cómo esas percepciones difieren de aquellas en las que los sectores populares la describen e identifican. Segundo, examinar las justificaciones desplegadas por la elite económica y los sectores populares para explicar la acumulación económica y el acaparamiento de oportunidades. Tercero, indagar en las distinciones sociales y simbólicas que se trazan entre la elite económica y los sectores populares en distintas esferas de la sociedad chilena. Y finalmente, analizar cómo se negocian las asimetrías entre integrantes de la elite económica y las personas con que se relacionan en la provisión de servicios domésticos y exclusivos, como también sus consecuencias para la obtención de buen trato y respeto. Aquí se ve fuertemente el concepto de elite económica, que fue con el que se adjudicó el proyecto, con la reflexión, como les decía antes, un poco más amplia, y de hecho pone en tensión
la ambigüedad de los grupos superiores para poder tratarlos o etiquetarlos exclusivamente como élite económica o como clase alta o como una mezcla de conceptos. Y hoy día la literatura internacional más reciente sugiere que en realidad esto no es un hallazgo nuevo, siempre ha sido así, o muy a menudo lo sabemos en Chile, sociedad latinoamericana, esto está entremezclado, pero están empezando a pegarse conceptos que tratan de buscar cómo responder mejor a cuando esto es más, no hay bordes tan claros, sino que esto está difuminado. Entonces, hoy día hay ciertos trabajos que hablan de élite de poder o clase de poder, o hay intentos por tratar de buscar esa mezcla, y este proyecto asume esa ambigüedad conceptual o el desafío de diferenciar o no diferenciar los grupos que hay en la cima de la jerarquía socioeconómica para poder entenderlos en sus aspectos sociales, culturales, económicos y políticos. Llevamos 3 años de proyecto y lo que hemos hecho con más énfasis es desarrollar trabajo empírico novedoso. Típicamente, yo digo en mis cursos de metodología, este grupo se define como un grupo de difícil acceso, una población de difícil acceso. Hay otras, quienes trabajan con crimen, que tienen sus distintas poblaciones de difícil acceso. Esta es una población de difícil acceso y por ende sentimos que una contribución del proyecto es levantar material empírico novedoso que permita tener una mirada comprensiva de este grupo. Ese es otro punto de este proyecto, entender a la comprensión de las relaciones entre dos grupos que se presentan de manera muy distante en la sociedad chilena. Es distinto de ofrecer de inmediato un juicio o evaluación sobre si ese grupo es bueno o malo. Entonces, levantar datos ayuda a comprender mejor cómo funciona la estructura social chilena y qué tipos de posibilidades de encuentro o elementos que hacen distancia ocurren actualmente. Para eso hemos hecho este material que está acá. Primero levantamos 12 focus groups que se concentran específicamente en clase media baja y clases bajas, que hemos denominado sectores populares. No es, hicimos esto porque hay otros estudios que trabajan más específicamente clase media o media alta, pero no hay casi antecedentes en Chile de clase media baja y baja observando a la elite y a la clase alta. Esto lo hicimos en 5 zonas distintas de Chile. O sea, hay 6 o 7 ciudades donde realizamos este focus group. Después hicimos una cosa que se llama juegos de estilización, que es tomar una metodología de Boltanski y Thévenot, que hicieron en el año 1983, que es un juego. Esta es parte de unos juegos de clasificación que dicen ellos, y dentro de ellos tienen un juego de estilización, que es clasificar a distintos grupos de la sociedad a partir de atributos bien concretos, propiedades bien específicas, con la idea de que esto, que podrían ser taxonomías populares, como las personas describen con atributos y categorías a grupos, en realidad podría ser bastante distinto de lo que las estadísticas oficiales muestran. Entonces, cuando hablamos de clase media, imaginamos típicamente una cantidad de recursos, cierto nivel de educación y alguna que otra propiedad que tenga las especificaciones sociocomerciales. Pero no tenemos tantos atributos que la ciudadanía utiliza diariamente para describir a esos grupos. Adaptamos esta ficha para dedicarla exclusivamente a individuos de élite y clase alta y familias. Creamos una segunda ficha nuestra, original, para que se describan familias de clase alta y élite, y usamos los mismos atributos que proponen Boltanski y Thévenot, pero lo estamos analizando con métodos mixtos, que sentimos que es una novedad, métodos quali solos, cuantitativos solo, y modelos de lenguaje natural, con inteligencia artificial, LLMs. Y están apareciendo cosas bien interesantes respecto de cómo la ciudadanía percibe, con cuestiones muy materiales, tipo de auto, la apariencia física, pero también, por ejemplo, con clases de sentimientos con modelo de lenguaje natural, si predominan las reacciones positivas o negativas hacia la elite, que les puedo adelantar, hay más positivas, pero las negativas son mucho más críticas, son más virulentas, pero en frecuencia, en posibilidad, es más positiva. Y el juego Boltanski y Thévenot tiene una novedad adicional, que es que la persona tiene que responder una ficha para describir a otro grupo, diciendo si a esa persona la conoce de verdad, o la está inventando, o la vio en la televisión. Entonces también uno puede diferenciar entre quienes ven imaginarios sociales sobre grupos de altos ingresos inventados, descritos realmente, o tomados de la televisión. Y eso también permite hacerse esta segmentación interesante. Listo. 25 entrevistas a intermediarios, abogados, contadores, ingenieros comerciales que trabajan en áreas de planificación tributaria y financiera, 50 entrevistas a miembros de élite y clase alta, eso es lo último que acabamos de terminar,
Y finalmente, adelante, 100 encuestas a empleadas domésticas, que también es un área que nos pareció interesante. Partió con una tesis de pregrado, que se enfocó en clase media y clase alta con empleadas domésticas. Tuve que crear todo un sistema para poder conseguir las encuestas. Casi no hay trabajo cuantitativo en Chile de empleo doméstico. Y la encuesta salió bien interesante y decidimos escalarla un poco. Terminó la tesis, le fue muy bien, y ahora acabamos de levantar otras 100 encuestas exclusivamente en clase alta. Básicamente se fueron a georreferenciar manzanas de clase alta completas, y dentro de las manzanas que fueran 100% clase alta fueron a paraderos de micro y plazas. Entonces tenemos hoy día 200 encuestas, que es una cuestión yo creo que es bastante original, y vamos a hacer un trabajo con esto para ver no solo escalas de satisfacción laboral normal, sino que también relaciones de trato, respeto, dignidad, humillación, entre otros. Adelante. ¿Comenzó? Sí, pero por favor, estamos recién. Este trabajo empírico ya lo escribí, para quien quiera más informaciones lo podemos conversar después, pero estamos trabajando en torno a esto, a este material, a las 250 fichas de estilización, a los 12 focus, a las 25 fichas con intermediario, a las 50 con el ITS, y a las 100 y ahora 200 encuestas de empleada doméstica. Y para dónde van las preguntas que estamos utilizando, creo que esto puede ser de interés para quienes están iniciando sus tesis acá especialmente. Por ejemplo, un set de preguntas, estamos llevándolas por el lado de los focus group y de las fichas. Perfiles más distintivos de vida y clase alta y de su familia. Voltansky y Devenot dicen, cuando uno hace este tipo de trabajos, hay perros más perrunos que otros. En el fondo hay perros que tienen más cara de perro, dice Voltansky y Devenot, y perros que tienen menos cara de perro. Esa es la expresión literal. Entonces, tratar de entender cuáles son los perfiles más reconocidos por la sociedad chilena como propios de clase alta y cuáles son menos reconocidos por clase alta. ¿Son autos acaso demasiado deslumbrantes o son autos austeros? ¿Son tipos de consumo exuberantes o son muy tradicionales? ¿Son apariencias físicas diferentes de las del resto de la sociedad chilena en términos de color de piel, de ojo, de origen, o son distintos? Eso es lo que estamos haciendo, y aquí tenemos dos artículos en trabajo. Uno está el equipo completo, que está en una página autorreferente, porque mi nombre está mucho ahí, pero tiene que ver con que yo soy el que está a cargo del proyecto y él tiene que presentar las publicaciones al final, si no le cortan la cabeza. Los colegas trabajan en otras muchas cosas por sus lados y tienen muy buenos proyectos también. Para estas tres preguntas estamos trabajando con dos equipos en dos artículos distintos. El segundo set de preguntas: ¿cómo perciben los sectores populares a la cima de la distribución de ingresos? ¿Se distingue el ingreso de la riqueza en las percepciones de concentración económica? ¿Y en qué se manifiestan o simbolizan esas diferencias? Esto es mucho de Focus Group. De aquí tenemos un trabajo con Javier Hernández y Paula Araneda, que está en proceso. Tenemos otro con Javier Hernández sobre el rol de los intermediarios y la reproducción de concentración económica, diferenciación entre profesiones. Es lo mismo ser contador que abogado o ingeniero comercial en este grupo, o hay diferencia, y la importancia del contexto local en circuitos de desplazamiento típicamente muy globales. Hace la diferencia Chile respecto de estar en Londres, Nueva York o Panamá, pues lo mismo. Y finalmente, ¿qué conceptos existen para estudiar los distintos grupos de la jerarquía socioeconómica y cómo esto puede producir confusiones y cómo resolver estos dilemas conceptuales? Eso es todo el tema de conceptos de élite y clase alta. También tenemos un trabajo ahí con Rachel y con Juan Figueroa. Las tesis de este proyecto, todo lo que está en gris ya está terminado, y tenemos muy buenos trabajos de pregrado, magíster y doctorado relacionados con trayectorias de educación superior de estudiantes de colegios públicos y privados, legitimidad de la élite económica y política en lo que se persigue por estudiantes universitarios, producción de algoritmos y efectos diferenciadores, trabajo doméstico que les había dicho antes, una tesis que se metió a estudiar a los vendedores de autos de lujo para ver cómo se comportan un poco la línea de interaccionismo simbólico, Goffman, si se presentan de una manera especial para vender un auto de lujo, o tienen que aprender, o tienen que ser del mismo grupo socioeconómico, significados sociales del dinero en la clase alta, una tesis de magíster, y tenemos actualmente la tesis de Sebastián, que está terminado su primer semestre, que queda uno, Angélica, que nos queda de aquí a fin de año, comienzo del otro, y Juan, que está comenzando recién una tesis sobre dinero y lujo en la clase alta en doctorado acá, pero que ahora está enfermo y por eso no pudo ir. Se incorporan otras tres duplas que están acá presentes, con temas todavía emergentes, y vamos a terminar de apretarlos, sobre consumo y lujo, empleo doméstico en clase alta y conserje en clase alta. Las publicaciones,
para que sirvan de referencia, tipos de cosas que están pasando en torno a este proyecto. Un paper donde también Mariana es coautora, pero como hay otros 68 coautores, hasta ahí llegó los apellidos, pero tiene que ver con comparaciones de élite económica a nivel internacional, con una base de datos que se creó hace 5 años y que por fin ahora está dando frutos para efectos de entender diferencias de origen, composición y formación de estos grupos. Acá hay algo que se acaba de publicar de acceso libre en Claxo sobre el impuestos, algo más de historia económica, respecto a en qué sentido el sistema tributario puede funcionar de manera más paternalista, otro sobre el estallido social y cómo ahí se propició una reforma tributaria muy particular de concentración económica. Y hay capítulos de libros relacionados con abogados, contadores, ingenieros, sociología pública, lo mismo, abogados, contadores, ingenieros, el mito de la LID en términos de representaciones sociales, que es algo que hizo Rachel, y un análisis de cómo la migración, de los migrantes, el tipo de migración de clase baja y media, de alguna manera tiene su contraparte con la migración tributaria, que es salir a buscar, a cambiar la nacionalidad o la ciudadanía para pagar menos impuestos. Listo. Este es el quinto taller y hasta el momento la evaluación ha sido positiva porque es un espacio para compartir e intercambiar ideas. Entonces también es un espacio para que ojalá ustedes, quienes vienen, hagan preguntas, conozcan a otra persona y eventualmente les surjan ideas para sus propios trabajos. Hemos tenido la suerte de que en los últimos 3 hemos tenido invitadas internacionales de lujo. Estuvo Elizabeth Chimfösel hace un año atrás, que tiene un libro muy importante sobre el empresariado ruso y cómo ocurre después de la caída de la Unión Soviética una renovación económica importante y cómo esto afecta a las personas de más alto ingreso. Katie Higgins, de la Universidad de Sheffield, que estuvo en enero acá y presentó su trabajo también, por ejemplo, analizando los foros económicos internacionales como puntos de encuentro de empresarios y decisiones importantes. Y ahora tenemos a Mariana, que sin más le voy a dar el paso. Antes de eso, ¿qué es lo que sigue? Lo último que estaba prometido para este proyecto 4 años, hicimos, qué manera de prometer, es un documental, un trabajo audiovisual inspirado en un documental inglés que se llama Standing Up, que lo que hizo fue tomar estudiantes de liceo técnico, subirlos al metro de Londres y llevarlos desde una zona de bajos recursos hasta The City, la parte de más altos recursos, y capturar esto. ¿Qué pasaba cuando veían cómo cambiaba la ciudad? Y una vez que llegaban a la parte de altos ingresos, hacían un focus group ahí, en vivo y en directo. Entonces, vamos a ver qué logramos hacer acá, para efectos de subir al metro y combinar zonas de la ciudad. Hay todo un tema de ética, sentimiento, consentimiento. Estamos en eso. Pero puede ser interesante porque incorpora la dimensión más territorial. En ciudades segregadas es interesante ver qué opina la gente. Ya tenemos un pequeño pilotito que se hicimos hace 2 años, no nosotros, pero muy en este registro con estudiantes de antropología y funcionó muy bien, opinando sobre distintos barrios y haciendo atribuciones respecto a la gente que allí vive. Eso es para el otro año. Y tenemos aquí el aporte además de la profesora Mariana Heredia, que quisiera presentar y que también suma mucho en este trabajo porque tiene una gran cantidad de trabajo en esta dirección, tiene unos libros influyentes que se han presentado en los últimos años en América Latina en estos temas y por eso un gusto poder presentarla y con quien además estamos trabajando, esperando que dé sus frutos pronto en estos temas. La profesora Mariana Heredia es socióloga por la Universidad de Buenos Aires y doctora en sociología en la Escuela de Altos Estudios en Francia, especialista en elites, en sociología económica también diría yo, ha analizado históricamente las desigualdades sociales y las elites en Argentina, actualmente es investigadora del CONICET, docente e investigadora de IDAES de la Universidad Nacional de San Martín y docente en la UBA y UDES. Ha publicado una gran cantidad de artículos, también libros, no solo este, sino que otros anteriores sobre economistas en francés, que no voy a decirlo en francés porque, para no ponerme en ridículo a mí mismo. Y sí, posterior a ese en francés, cuando los economistas alcanzaban el poder, en 2015, y el 99% contra el 1% en 2022, publicado por siglo XXI. Gracias a todos, gracias Mariana.
de entrevistar nada, de Santiago y seguir ampliando el arco de amigos y colegas. Entonces les decía, me alegra mucho que compartamos esta preocupación por la riqueza y las desigualdades en América Latina. Como decía Jorge, en 2020 yo publiqué un libro que trataba de compilar una experiencia larga de trabajo sobre estas cuestiones y que reflexionaba un poco sobre las especificidades de las élites argentinas y de las élites latinoamericanas en general. Después de ese libro estamos trabajando con un equipo también de colegas y de jóvenes talentos como Matías de Natale, que me acompaña hoy, sobre un proyecto vinculado con el modo en que las distintas clases sociales y en particular las élites económicas se enfrentan a la inflación y a la dificultad por hacer cálculos de inversión y de rentabilidad en ese contexto. Entonces, como ese proyecto todavía está ahí en el proceso, estamos haciendo varias entrevistas y en el medio hubo este cambio de gobierno y esta experiencia bastante extraordinaria de nueva derecha en la Argentina con el anarcocapitalismo, me parecía que una manera de un poco contarles de lo que había trabajado y además como atraerlos por una preocupación de coyuntura bastante acuciante y también de contraponer bastante la realidad argentina de un lado, no la realidad argentina y la realidad chilena y la de sus élites, podía ser ganchero hacernos esta pregunta, que es hasta qué punto, ¿no? este ascenso de la nueva derecha, este gobierno de Javier Milei supone, ¿no?, una representación de las clases más altas y cómo se inscribe en una reflexión más del más largo plazo sobre el problema de la representación de las élites. Hola, ahí no sé quién es. Javier Hernández, parte del proyecto. Muy bien. Bueno, y entonces la idea es armar esta presentación. Hay, a ver el tiempo, lo veo ahí. Rápidamente en tres grandes momentos. Uno, contarles cómo el tema de la representación de las clases más altas y de las élites económicas en particular es una problemática de larga data para la sociología, la historia, la ciencia política en la Argentina. Y contarles un poco cómo está el estado de la discusión cuando nosotros empezamos a trabajar esos temas. Después contarles cómo, del mismo modo creo que sucedió también en Chile, las reformas de mercado, que estuvieron más dispersas en el tiempo, en el caso argentino que en el chileno, pero en todo caso constituyeron una gran revolución en la composición y la lógica de funcionamiento de las clases más altas y cómo intentamos documentarlo, para finalmente llegar al día de hoy y preguntarnos cuánto, digamos, esta revolución, este viejo problema, supone una novedad o no en este desafío de representar por parte de la derecha las clases más altas. Entonces, en este primer momento les puse como algunos de los libros más clásicos. A mí me parece que está bueno, digamos, este tipo de presentaciones, volver a subrayar la importancia de los trabajos de largo aliento, ¿no? Y sobre todo de los sociólogos que nos precedieron. En el caso de la Argentina hubo una diversidad de trabajos que trataron de abordar el tema de la derecha en la Argentina, y básicamente lo que concluían la mayor parte de los autores que ven ahí es que la sociología, la derecha en la Argentina no había sido un espacio intelectual uniforme y cohesionado a lo largo del siglo XX. Los estudios que se interesaron en estos temas lo hicieron investigando grupúsculos o autores particularmente activos dentro de esas corrientes, ¿no es cierto? Y en particular dentro de las ideas del nacionalismo o del liberal conservadurismo. Hubo otros estudios como el de Alain Rouquier, que aparecía en la filmina anterior, que es un libro precioso, Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina, que va a tratar de reconstruir cómo desde la politización de las Fuerzas Armadas en los años 30 se empiezan a crear fracciones muy fuertes dentro de las Fuerzas Armadas argentinas que oponen a nacionalistas y conservadores, y de hecho esto que aparece acá es una foto del 62 de una suerte de microguerra civil que se dio dentro de las Fuerzas Armadas argentinas, donde los militares azules y colorados se enfrentaron con muertos hasta que finalmente triunfaron unos, pero terminaron, triunfaron los que eran aparentemente los militares más democráticos, pero fueron los que terminaron haciendo la revolución argentina de 1966, el golpe militar de 1966, y muchos de ellos abrigaron después en la dictadura de 1976, es decir, incluso los que aparecían como más moderados, después fueron protagonistas de hechos políticos que revelaron que no eran tanto. Y finalmente hay algunos estudios, pocos,
porque las formaciones políticas de derecha fueron muy minoritarias y electoralmente bastante ineficaces desde los años 30 en adelante, que trabajaron sobre algunas de estas fuerzas, que eran más fuerzas a nivel provincial que a nivel nacional, pero en todo caso bastante minoritarias. En todo caso, todos estos estudios habían concluido hacia los 90 que no solo era el peronismo el que fracturaba la política en Argentina, sino que cuando uno podía entrar dentro del campo antiperonista y mirar con más detalle a las fuerzas sociales, políticas e intelectuales que se le habían opuesto, lo que constataba era un perdurable desencuentro entre quienes adherían a ideas más liberal conservadoras, la libertad de los mercados, pero la conservación de la Constitución aún, con la aceptación de que de vez en cuando se rompiera por la intervención de los militares, y las visiones más de derecha, nacionalista, que promulgaban por un Estado fuerte, ¿no? Por la promoción de las empresas estatales y nacionales que podían convertir a Argentina en una gran potencia, los valores como más vinculados a la familia y a la Iglesia Católica. En todo caso, las fuerzas de derecha estuvieron divididas en la Argentina en términos intelectuales y políticos en estas dos grandes fracciones, en un periodo largo en el que fueron además bastante ineficaces para atraer la adhesión y los votos de las mayorías, en todo caso, del grupo importante de argentinos. Sin que esto haya sido un objeto de investigaciones sistemáticas, se solía asociar a esas dos tendencias, al liberalismo conservador y al nacionalismo, a dos fracciones del mundo empresarial. A los liberal conservadores se los asociaba más bien a la Argentina decimonónica, ¿no? Hay una foto de Joaquín Anchorena, que fue intendente de la ciudad de Buenos Aires y presidente de la Rural, hijo de una familia tradicional que se dedicaba al cultivo de la tierra y que creía que la suerte de la Argentina debía estar ligada a ese lugar de inserción en un mercado libre como productora de granos y cereales, ¿no? Entonces, en general, los liberales efectivamente extrañaban de algún modo, no tenían una visión nostálgica sobre lo que había ocurrido en el país después de la década de los 30, juzgando que nuestro progreso había estado ligado a ese orden ricardiano. Y, digamos, había algunos otros empresarios, no necesariamente virulentamente nacionalistas, en general sí, bastante antiperonistas, como de hecho lo era Torcuato Di Tella, padre, pero que habían creado, de hecho de origen italiano, como gran parte de los empresarios industriales argentinos de la época, que habían creado empresas industriales, que habían logrado crecer gracias a la protección del Estado Nacional y que en cambio, digamos, tanto por sus ideas, pero sobre todo también por sus intereses más inmediatos, confiaban en que esa protección estatal podía ser un terreno propicio para el progreso del país y para su progreso en particular. En ese marco, en la década de los 60-70, se produjeron una cantidad de estudios de inspiración marxista y estructuralista que asociaban de manera bastante estrecha, ¿no?, sectores económicos, grupos sociales, ideologías políticas. Y concluían, pienso en Guillermo Donner, Juan Carlos Portantiero, en menor medida, pero también Alain Rouquier y otros, y que concluían que el problema de la Argentina moderna, digamos, en todo caso de la Argentina después de la crisis de los 30, había sido una suerte de empate de fuerzas entre fracciones empresariales con intereses contrapuestos y ideologías políticas que, si bien ambas valoraban el orden y la jerarquía, no lograban ponerse de acuerdo para construir un régimen relativamente legítimo. Por eso, digamos, desde en ese momento ya se hablaba de que cada una de estas fracciones tenía una capacidad de veto, claro, pero tenía menos capacidad de conducción. Y esos estudios, que en general eran muy de historia económica, hacían menos estudios característicos de lo que hacemos hoy con Jorge, como las entrevistas o el trabajo de archivo o los focus group o los experimentos, porque hacían era mirar grandes variables macrosociales, macroeconómicas, macropolíticas e inferir de ellas, ¿no?, el comportamiento de los grupos, ni siquiera de los individuos, de los grandes grupos que formaban la sociedad. Y en Argentina, para hablar de este empate, se aportaba como evidencia dos grandes cuestiones. Por un lado, la inflación, ¿no?, el primer cuadro que ven aquí, una inflación persistente y en alza, ¿no?, entonces una economía que no logró encontrar, digamos, un nuevo equilibrio después de la década de los 50. Y por otro lado, ahí se ve menos, pero en todo caso los celestes son los gobiernos civiles más o menos democráticos y los rojos son los golpes de Estado, y los puntitos, las distintas intervenciones de las Fuerzas Armadas
en la dinámica pública y política de manera más o menos exitosa. Otro de los indicios que se ofrecían era que la Argentina ni siquiera había tenido dictaduras largas, como tuvo Perú o como tuvo Brasil, sino que ni los gobiernos civiles ni los gobiernos militares lograban sostenerse, y tampoco, incluso dentro de una misma dictadura, la del 66 al 73 o la del 76 al 83, uno constata periodos más liberales y periodos más nacionalistas, ¿no? Entonces, como que estos indicios estaban claros. Y así llegamos a la democracia con una situación de desorden desbocado, ¿no? Con la hiperinflación y con una vocación, en gran medida inspirada en lo que había ocurrido del otro lado de los Andes, de marcar un punto de ruptura con las reformas de mercado. Y entonces ahí comenzaron a publicarse otro conjunto de trabajos que daban cuenta de qué había hecho el neoliberalismo con estos grupos socioeconómicos, ¿no? Y entonces un conjunto de autores, entre los cuales me encuentro, tratamos de documentar qué había ocurrido y vimos, a través de otro tipo de estrategias empíricas, como era, por ejemplo, ver la composición de las 50 o de las 100 empresas más grandes del país, observar qué había ocurrido en las grandes corporaciones empresarias a lo largo de ese tiempo, y concluimos, como de hecho también concluyes a las porras para México, me pregunto si hay algo parecido para la recomposición de la élite post-Pinochet. En todo caso, algunas de las cosas que nosotros vimos con Ana Castellani eran, por un artículo publicado en 2020 en la revista española de sociología, es que de las 50 firmas más importantes de 1988, apenas 15 llegaron al 2001. Y que eso en gran medida se dio por un proceso que tuvo todo el mundo, de retroceso de las empresas industriales y avance de las empresas vinculadas a los servicios, pero sobre todo porque la participación extranjera fue notable, ¿no? En los 90, muchos de los empresarios argentinos, tenía ahí algunos testimonios que saqué porque el tiempo no nos va a dar, ya de hecho son 12 minutos y madre mía, y entonces contaba cómo es imposible cuando una empresa multinacional se decide a comprar o entrar en un sector económico, lo más fácil es vender, porque si no uno va a ser deglutido, ¿no? Por ese monstruo. En todo caso, en términos de composición hubo una transformación importante, en términos también de quiénes son los que comandan las empresas en Argentina, en Chile, en el mundo. Se dio otro proceso a partir de los 70, 80 que tiene que ver con la financiarización, que es que si bien siguen existiendo en nuestros países grandes grupos económicos vinculados a ciertos apellidos, a ciertas familias, a ciertos herederos, donde está el señor fundador y debajo, ¿no?, el staff o los colaboradores, lo que ocurre sobre todo en las multinacionales cada vez más, pero también en algunas de las empresas más prósperas de nuestros países, pienso en Mercado Libre en la Argentina, es que son empresas cuyo capital está abierto en bolsa, donde el fundador detenta un porcentaje muy minoritario de las acciones y donde muchas veces la gestión está en manos de profesionales controlados por los accionistas, ¿no? Entonces hay algo, esa lógica, que de algún modo transfiguró, transformó, ¿no es cierto?, esto es la manera de hacer negocios, y le dio a los empresarios, a los inversionistas, un tablero mucho más global para pensar sus actividades. Bien, esto también lo vimos en alguna medida de manera más impresionista que lo que estaba contando Jorge, pero hicimos entrevistas en el Jockey Club, en los colegios de élite, en algunos otros espacios, en las escuelas tradicionales, en las distintas asociaciones, y lo que se veía en muchos casos es que en los 90 había sido efectivamente una revolución en tanto en términos de los participantes y una revolución en términos de la estética, ¿no? En los 90 se decía mucho en la Argentina, pizza con champán, ¿no? Estaba Menem, que bailaba cuarteto y a la vez viajaba de vacaciones a Punta del Este, y eso se veía declinado con distintas anécdotas en distintos espacios. Bien, llegamos entonces al final, voy a tener que me paso un poco, discúlpenme por favor. Y entonces la pregunta sobre cuánto esta revolución modificó los poderes y las impotencias, porque lo que vimos es que la élite económica argentina, en todo caso, fue bastante impotente para sellar una estrategia de dominación durable, o en todo caso un orden más o menos sostenido, y entonces ahí también se ha publicado en estos años otra cantidad de trabajos sobre esta relación entre dinero y poder en nuestro país. Y entonces lo primero que hay que decir, que es importante en relación con Chile, es que la Argentina no es perseverante, no es consecuente en el tiempo, y que sería un error pasar de la revolución de los 90 a Milei en el 2023, porque en el medio estuvo la crisis del 2001 y sobre todo hubo 12 años de gobierno kirchnerista que de algún modo reeditaron en gran medida esas fracturas de las que hablábamos entre empresariado industrial y empresariado extractivista, por decirlo rápido, y muchos de los dilemas, muchos de los problemas que se habían dado en la posguerra. Yo puse ahí, la Argentina volvió a hacerse todavía más primarizada, ¿no? Las actividades industriales que se lograron desarrollar en esos años siguieron adoleciendo de los mismos problemas que adolecían casi todas ellas, no todas, no los químicos, no algunas partes
las piezas de automóviles que se producen en partenariado con Brasil, pero en todo caso gran parte de la industria que prosperó bajo la protección de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner volvieron a ser, como eran en los 50 y los 60, de baja calidad y de altos precios. Es decir, si Milei logra sostener, digamos, sus políticas, es probable que de acá a 4 años no quede nada de eso, porque no tiene manera de competir en precio con lo que se puede importar. También apareció un mismo problema que caracterizaba la posguerra argentina, lo vimos la inflación, no aludimos tanto, pero la escasez de dólares, este llamado stop and go que caracterizó a gran parte de las economías. La novedad, y no es menor, es que eso ocurrió en una sociedad que tenía niveles de informalidad y pobreza, aún después de años de giro a la izquierda, de políticas expansivas y redistributivas mucho más altos que los que tenía en la década de los 60 o los 70, ¿no? Entonces, así llegamos a Milei, y entonces la pregunta es cuánto esa situación modifica o no la composición y los poderes de las élites económicas. Y ahí, como aludir a dos formas de pensar el poder de las élites económicas, sobre las cuales podemos volver, porque creo que es algo que por ahí puede resultar interesante para comparar. Una es esta larga tradición sintetizada por Tasha Fairfield, que diferencia poder estructural de poder instrumental. El poder estructural como las decisiones dispersas que adoptan los empresarios, los inversores, y que tienen efectos concretos sobre el ejercimiento de la economía o la generación de puestos de trabajo en función de las opciones disponibles. Y el poder instrumental, en cambio, las decisiones más concentradas asociadas a las asociaciones, las ONGs, los think tanks, y que buscan de algún modo incidir, influenciar las políticas públicas estatales. Entonces, esa es una de las formas de poder. Y lo que uno constata en la Argentina es que a la vez se dieron algunas prerrogativas vinculadas a la globalización, que se expandieron y se sostuvieron durante el gobierno de los Kirchner, aunque mucho más complicadas, porque esas administraciones intentaron poner cepo al dólar, controlar las actividades financieras y demás, aunque no lograron hacerlo del todo. Y también el poder instrumental se expandió porque hay cantidad de think tanks, organizaciones, asociaciones que representan al empresariado o a los valores que el empresariado evidencia o, digamos, sostiene. La otra forma de poder tiene que ver menos con si es disperso, si es concentrado, si es sobre decisiones microeconómicas o sobre orientaciones políticas, que para qué quiero el poder. Si lo que yo quiero del poder es que me permita sostener la situación de privilegio en la que me encuentro, o si, digamos, quiero el poder, en todo caso se utiliza ese poder para cambiar la historia, para reorientar la vida de las personas. Y en realidad lo que uno observa, digamos, en la Argentina con mucha claridad, es que el empresariado conservó una capacidad de tomar decisiones de manera dispersa y de ejercer, digamos, una suerte de poder inercial que los hizo más o menos capaces de sostener sus privilegios. En cambio, les resultó mucho más difícil organizarse políticamente de manera más o menos agregada, porque esa proliferación de asociaciones empresarias muchas veces defienden intereses sectoriales, pero no se pueden poner de acuerdo entre sí. De hecho, Marcos Novaro habla de una relación desinstitucionalizada por el Estado, entonces la gente se agrupa para arrancarle decisiones, no para controlarlo y orientarlo en alguna medida. Y entonces que la capacidad de dirigir la historia ha sido bastante deficitaria. Vamos a ir como más rápido y vamos a llegar entonces al interrogante final, que es hasta qué punto la fortaleza electoral de Milei supone entonces o no una representación más efectiva de las clases más altas. Y acá contarles algo de lo que está saliendo de las entrevistas que estamos haciendo y de lo que están diciendo algunos de los espacios vinculados a las élites económicas en la Argentina. Entonces, digamos, es cierto que, digamos, para las élites económicas y para parte del electorado sorprendió que Milei lograra alcanzar los niveles de gobernabilidad que está alcanzando sin tener un aparato. O sea, creó un partido y 4 años después está en la presidencia, no tiene una sola gobernación, casi no tiene diputados y senadores y está pudiendo gobernar en relativa paz. De hecho, todo el sistema político se define en función de su figura, los que están a favor, los que están en contra, los que no saben ni cómo ponerse. Logró algunas cuestiones económicas indudables, hubo superávit fiscal, digamos, que no había en el país desde 2009, digamos, bajó notablemente la inflación de 25% en diciembre del 2023 mensual, del 25% mensual en diciembre del 2023, gracias Mati. Es que estamos tan acostumbrados. 1,9, claro, a 1,9, creo salir los datos de ayer, no llega al 2% en el mes de julio de este año. Eso hizo que los bonos soberanos fueran mejor cotizados, eso hizo que se disminuyera la brecha cambiaria. Si bien acabamos de vivir
una relativa devaluación de la moneda. Lo cierto es que algunos indicadores macroeconómicos, todo el elenco gubernamental, ya no son economistas académicos, son ex funcionarios del JP Morgan, digamos, o sea, los mercados están en cierta medida, los parecían estarlo acompañados, y eso, y hace a los termómetros con que miramos la desigualdad en América Latina, paradójicamente se corresponde con un descenso de la pobreza, porque la pobreza por ingresos se mide en relación con los precios se calmaron, y en 2024 con un moderado crecimiento. Eso es lo que ven los que apoyan al gobierno. En cambio, los que se quejan dudan de que esta estabilidad sea sostenible, indican que la posición del Banco Central sigue siendo extremadamente frágil porque el gobierno decidió no acumular reservas, no está habiendo una activación de la inversión, no es Standard & Poor's ni Morgan, es la tercera. McKinsey decidió dejar a la Argentina en la categoría de standalone, con lo cual seguimos pagando tasas muy altas para endeudarnos, eso que quería el gobierno no se dio, y se está viendo cada vez con más claridad que este modelo económico no genera empleo, sino más bien que lo destruye, y que va a ser muy difícil consolidar esta nueva institucionalidad. En suma, después de todo lo dicho hasta acá, y disculpen por favor que me pase un montón, es demasiado prematuro para decir que la derecha de la Argentina representa a las élites económicas con eficacia. Este gobierno, como otros, logró ganar cierta popularidad a la hora de gobernar y tal vez logre hacer un buen score en las elecciones legislativas, pero digamos, toda la experiencia reciente demuestra que es difícil después sostener esa popularidad post elecciones legislativas. Es cierto que una parte del electorado de Milei viene de los sectores más altos, de los barrios más caros, pero también es cierto que lo votan muchos miembros de los sectores populares, muchos miembros de los sectores medios, muchos residentes de las provincias del interior del país, que sienten que están cansados de la ciudad de Buenos Aires y de su modo de gestionar el país, y Milei era una forma de penalizarlos. Y que además, lo más importante para mí, creo que eso es algo que tenemos, digamos, por ahí para conversar, es que lo que interesa de las élites es sin duda sus percepciones, pero sobre todo sus percepciones en acto. Y hoy, cuando uno habla con los empresarios e inversores argentinos, lo que quieren es esperar, a ver qué pasa, a ver cuánto esto madura y realmente logra consolidar un modelo distinto. Entonces, como en otros momentos pareciera que es fácil refundar, ¿no? Y como estabilizar, establecer una política de shock. Ahora, ¿cuánto eso va a dar lugar a un nuevo ciclo de crecimiento y a una estabilidad durable? Todavía me parece muy prematuro a la luz de la historia para concluir. Así que, yo ponía ahí, para cualquier formación política en la Argentina, el problema sigue siendo empalmar el corto y el largo plazo, y eso es un problema para la derecha, para el centro, para la izquierda, y sobre todo en un país donde las élites económicas, como les digo, tienen muchas opciones de salida, pueden sentarse a esperar, y tienen fracturas profundas porque si esto se consolida, hay una parte importante del empresariado y las clases más altas que van a perder, ¿no? Así que bueno, to be continued, veremos cómo sigue esto. Gracias. No, como tenemos aquí un contrapunto interesante para quienes hacemos más estudio de la sociedad chilena, o tenemos intereses más comparados, más amplios, para buscar discusiones o reflexiones. Así que, Angélica. Yo tengo una pregunta un poco más conceptual sobre el tema del poder estructural. Junto a Darío hicimos una revisión de literatura breve hasta el momento y nos llamó la atención la posibilidad que podrían tener las élites de controlar qué elementos son relevantes a la hora de contratar personas. ¿En qué sentido? Estábamos viendo el tema del lujo, ¿verdad? Y nos llamó la atención quizás que, por ejemplo, en distritos de lujo se espera que las personas se comporten de cierta manera. En ese sentido, la duda va como hacia ese punto. El poder estructural se podría referir a esa capacidad que tiene la élite de elegir ciertos elementos que debe actuar una persona para acceder a ¿cómo decirlo? Como ofrecer esos servicios. Quizás esto es un poco enredado, pero no sé si me explico un poco. A ver, si las preferencias de las élites pueden jugar a la hora de decidir a qué perfiles contratar, sí. No solamente qué cantidad de puestos de trabajo necesitan, sino también qué perfiles necesitan para responder a sus intereses. Sí, creo que a ver, en distintos sentidos, o sea, creo que
parte de la dificultad de la noción de elites, por eso me parece que es importante también la noción de poder estructural y poder instrumental, es que a la vez designa una sumatoria de individuos y un colectivo con miradas relativamente convergentes. Y las dos cosas no son lo mismo, porque ¿no? Uno podría pensar que individualmente los empresarios, de hecho muchos de los cuales como están muy preocupados hoy, se sienten en una situación de pausa, creían que en el 2024 el gobierno estaba bien y entonces ellos podían decidirse a tomar más riesgos. En algunos casos hay empresas que uno se ve obligada porque hay una obsolescencia tecnológica o una desactualización comercial, digamos, y prefieren no contratar, porque además la legislación laboral argentina, si bien está en revisión, todavía supone una cantidad de obligaciones que prefieren no enfrentar. De todas maneras, yo diría que cuando lo deciden, sí hay, por ejemplo, no sé, una fiebre de que había que alentar el desarrollo de programadores, ¿no? Y entonces, de repente todo el mundo creía que en Argentina nos íbamos a salvar alentando, y después uno se da cuenta que no pagan impuestos después los programadores, ¿no? O sea, el Estado lo sostiene, ¿verdad? Y después resulta que su devolución a la... pero también hay modas, ¿no? que se establecen. Pues sí, yo diría que el empresariado ganó una capacidad de definir, sobre todo en un contexto de mal empleo, ¿no? Porque tampoco el indicador de desempleo es bueno, ¿no? En todo caso, muchos talentos subutilizados, la capacidad de las élites de elegir lo mejor. Digo, yo, investigadora, ¿no? Como tengo un proyecto, tenía una beca que otorgar, que era una beca miserable, estaba lleno, o sea, llamamos al concurso en el 2023, cuando estaba terminando el gobierno anterior y comenzando la gente que se presentaba para esa beca miserable me partía el corazón. ¿Se entiende? Entonces, bueno, para responderte de una experiencia propia que fue posible. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Sí. Bueno, Mariana, muchas gracias por la presentación. La semana pasada estuve de visita acá a Victoria Yesay. Ajá. Y conversábamos con ella, nos contaba que durante el gobierno, cuando es elegido Macri, sí, hay como un movimiento de élites argentinas que estaban viviendo en el extranjero y como que vuelven al gobierno como casi a retomar su función con la patria, y termina el gobierno de Macri y se vuelven a ir. Sí. Entonces, me pregunto un poco si es que ocurre algo similar ahora con el gobierno de Milei o están como esperando. Y lo otro es que, en realidad no me lo había preguntado, pero desconozco cuál es como el origen social de Milei, porque ella nos contaba que Macri era tan de clase alta que incluso había tenido que tomar como clases como para bajar un poco como el acento, diríamos acá, como cuico, sí, para poder meterse en política, sí, como una cuestión súper importante en Argentina. Entonces también no sé cuál es la relación de las élites argentinas con Milei, no sé cuál es el origen social de Milei, entonces... Por un lado, tratamos en algún momento, bueno, cuando estaba escribiendo el otro libro, me contacté con especialistas en inmigraciones y emigraciones para ver si se podía cuantificar, y es muy difícil cuantificar. Hubo muchas notas en los diarios y hubo algunos casos resonantes, como el de Marcos Galperín, que se instaló en Montevideo. Hay que decir que parte de la viabilidad de que eso ocurra tiene que ver con la cercanía de un centro financiero y comercial cercano, como es el caso de Montevideo de Buenos Aires. Entiendo que para los mendocinos muchas veces Santiago oficia como la misma alternativa, y que entonces la gente va y viene. Mi experiencia en general con los ricos es que su residencia es más problemática de lo que parece, ¿no? O sea, entrevisté a una gestora de grandes fortunas que vive en España, pero tiene la residencia en Chile y a la vez una casa y su familia en Buenos Aires, ¿no? Entonces, como que era difícil, si yo hubiera tenido que clasificarla, me hubiera costado mucho dónde ponerla, ¿no? Y creo que en el caso de esta gente debe ser algo mucho más calculado por cuestiones fiscales, pero después como investigadores tenemos que saber que cada uno de esos registros, ¿quién define el registro? ¿No? Si lo define como el servicio migratorio de cada país, si lo define, ¿no?, dónde están los hijos, o si lo definen dónde tienen localizados sus negocios, ¿no? En todo caso, me parece que en el caso de las clases altas eso es como mucho más complicado. Y en el caso de Milei es súper interesante lo que preguntas, Angélica. Yo creo que Milei, muchas veces me preguntan esto de que, bueno, ahora un economista es presidente, ¿no? Entonces Milei es como caballo.
Entonces, o Milei es la continuidad de Macri. Entonces, ahí me parece que realmente Milei es un plebeyo. O sea, el primero que viene de un origen mucho menos alto que Macri, probablemente una clase media alta, pero parece que el papá hizo el dinero, como de hecho se le hizo el dinero en estos últimos años, de una manera que no tiene nada que ver con los estudios, ¿no? O con la cultura. O sea, creo que era colectivero y después empezó como a hacer otras actividades, digamos, poco distinguidas, para usar la palabra que usaba Jorge recién. Y de hecho Milei, o sea, su reputación la hizo como performer en los programas de la tele. Digo, no tiene estudios de posgrado acreditados, no tiene publicaciones que tengan respeto académico de sus pares, no tiene modales distinguidos. O sea, lo que lo distingue y es apreciado por los jóvenes es que tiene perros, es que habla fuerte, es que es un despeinado, ¿no? Digo, como todas cosas que son bien distintas a lo que era Cavallo, que tenía un doctorado en una super universidad norteamericana, había publicado papers, revistas de todo, había creado un centro de investigación donde tenía 40 investigadores que podían ayudarlo en materia de manera energética, regulatoria, administrativa, y además había tenido alguna experiencia en la gestión durante la dictadura y durante el gobierno de Menem antes de llegar al ministerio. Con lo cual yo diría que algo de lo que logra traccionar Milei es realmente una sensibilidad populista, de una figura que viene de afuera, que se parece bastante a lo de los señores enojados, señoras, sobre todo señores enojados, que ven en él un arma de destrucción, ¿no? Como furiunda, y entonces en ese sentido es bien distinto a Macri. Lo que es notable es cómo el electorado se fue con él y cómo Macri no pudo negociar nada, ¿no? O sea, la fusión de la derecha con la extrema derecha en Argentina creo que es el gran fenómeno a explicar. Gracias. Una pregunta de Javier Hernández, que creo que lo vas a poder escuchar. Sí, Javier. A ver. Hola, Mariana. Hola, Javier. Gracias por la presentación. Hola a todas. Espero que me escuchen. Sí, perfecto. Yo quería un poco, primero agradecer la presentación y particularmente como la mirada histórica que hay en ella, porque creo que hoy día la discusión un poco sobre la relación entre derechas y empresarios está muy sobre la base de esta idea de las nuevas derechas, en la cual encontraríamos a Milei. Yo creo que Milei es un representante de estas nuevas derechas, digamos, con un componente populista, por una parte, con un componente refundacional o un poco de reconstrucción de un pasado que no fue, digamos, también, en muchos casos, en otros países también. Entonces, viendo claro que la derecha tiene en Argentina tiene una trayectoria histórica ligada de manera no lineal, ¿cierto?, con la LIC. ¿Cómo verías tú un poco el agrupamiento que hace Milei, un poco la discusión sobre la nueva derecha, un poco también va por el lado de que, por una parte, claro, apela a sentimientos populares asociados a la seguridad, ¿cierto?, al populismo, a los problemas que trae actualmente la migración, etc. Pero por otro lado, tiene un componente altamente desregulador que es atractivo, por ejemplo, para los grupos financieros, ¿cierto? Para quienes mucho nacionalismo, por ejemplo, pero poca idea respecto de cómo frenar la inversión en la fuga de capitales, por ejemplo. Ese tipo de contradicciones, no sé cómo las ves tú en términos de a qué parte del empresariado, particularmente, y de la Argentina, apela Milei, o quiera de alguna manera forja alianza desde tu perspectiva. Buenísimo, Javier, muchas gracias por tu pregunta. Me permite como profundizar varias cosas. La primera cuestión fundamental es, tenemos una especie de rémora marxista, diría yo, en la mirada argentina sobre las identidades políticas, que es creer que derecha es clase alta e izquierda es clase baja se corresponden.
Primera cuestión, no hay partidos en Argentina, no había hasta hace muy poco no había partidos en Argentina que se definieran como derecha e izquierda, a diferencia de lo que ocurre en Chile y en Uruguay. No los hay. O sea, había partidos que se definían como peronistas y no peronistas. Y el peronismo no es un partido de izquierda, es una alianza social, digamos, más nacionalista que el Partido Autonomista Nacional o que otros partidos, pero el clivaje izquierda-derecha no es el clivaje que estructuró la dinámica política argentina. Y no es el clivaje que estructura las identidades necesariamente. O sea, los votantes de Milei son más, digamos, los votantes de cualquier candidato son un encuentro entre muchas sensibilidades distintas, ¿no? Claramente hay una sensibilidad antiperonista que Macri supo movilizar y que Milei supo también recuperar, aun cuando evitó durante mucho tiempo no plantearlo de manera explícita, porque hay muchos votantes kirchneristas que se volcaron a Milei. Y muchos votantes que lo que querían era un cambio, y un cambio contra toda la clase política, así es como le ganó. Y en ese cambio contra la clase política hubo mucha gente de sectores populares, mucha gente de provincias pobres. O sea, te decía recién a Jorge que con los subsidios que ganamos los investigadores en Argentina, nos hacen comprar unas computadoras que estaban ensambladas en Tierra del Fuego, que no andaban para nada, pero que en todo caso es una fortuna de subsidio industrial a Tierra del Fuego. Tierra del Fuego ganó Milei. De una provincia que va a desaparecer, no va a desaparecer porque va a sufrir muchísimo si él se decide a desmontar los subsidios de sostén a la industria en esa zona. Y lo votaron. Entonces, primero, la correspondencia entre ideas políticas y grupos sociales es mucho más compleja de lo que parece, sobre todo en países que no tienen esa tradición, como es el caso de la Argentina. Primero. Segunda cuestión, me parece que también somos un poco rápidos a analizar, que es creer que el electorado apoya a aquel que le da lo que cree que lo beneficia, ¿no? Esta idea de que el electorado o los grupos sociales responden solo a intereses, y encima sus intereses son como simples de definir, como por ejemplo, los ricos no quieren pagar impuestos, quieren la economía abierta, ¿no? Y quieren un presidente que le baje las retenciones, como dijo ahora que va a hacer con el campo. En realidad, los grupos sociales quieren muchas cosas. Y a veces cuando, como en el caso de Macri y en el caso de Milei, se les da todo lo que piden, el empresario no reacciona como aparentemente se... No, porque esta idea que si yo le doy lo que me pide, entonces va a invertir. No, yo le doy lo que me pide y no invierte. ¿Por qué? Porque se está haciendo todo lo que el mundo financiero cree que la Argentina debería hacer, o en parte, pero el mundo financiero no cree que esto se pueda sostener en el tiempo. Porque los sectores populares no van a aguantar, porque las inversiones no están viniendo, entonces como el otro no invierte, aquel no invierte, yo tampoco invierto. ¿Se entiende? O sea, está esta idea que O'Donnell solo cuestionaba mucho en el burocrático autoritario de no te creas que uno va a persuadir a alguien porque le da lo que pide. O sea, representar a la clase dominante no es darle a la clase dominante lo que quiere, es agarrarla de algún modo, a sujetarla de algún modo que hace que se vuelva viable ese orden que solicita, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay como algo interesante como me preguntaba Javier por el componente desregulador. Claramente, digamos, el empresariado se define en gran medida en contra de los trabajadores y entonces cualquier política de reforma laboral va a tener cierto consenso empresarial. Ahora, creo que hubo un escándalo, si no me equivoco, fue con Chile, con algún bien, alguna fruta, ¿no? Algo que se importaba y como la Argentina dejó de controlar no sé qué peste, Chile dijo que no va a comprar más. Con la carne. Con la carne del sur. ¿No? Con la carne del sur. Bueno, eso también es desregulación. Y te quita el mercado la desregulación también, ¿no? Acaba de haber un problema con el fentanilo donde se murió un montón de gente porque le inyectaron un medicamento que tenía un problema. Entonces, bueno, para las farmacéuticas que produjeron eso es un problema, porque entonces la gente no va a diferenciar, esta farmacéutica produjo solo fentanilo contaminado, todo lo otro se lo sigo comprando, ¿no? Yo no compro más nada. Entonces quiero decir, hay que, como la inmediatez entre los discursos, las políticas y las reacciones que esas políticas despiertan es más compleja de lo que parece. Y los propios actores lo saben. De hecho, hablaba con un gran empresario textil esta semana y me decía, nosotros vendíamos cantidad durante el kirchnerismo. De hecho, es un problema decir que hacer al 6%. O sea, es desesperante porque no tenés que alquilar locales y contratar gente, digamos. Nosotros ganábamos un montón de plata, estaba bueno cuando con el kirchnerismo ganábamos al 6%. Pero yo prefiero ahora. Aún cuando los textiles no puedan sobrevivir en Argentina. Hay algo de esa relación paternalista, burocrática, con todo el tiempo. Y lo decía sinceramente.
¿no? Como que me parece que hay algo también ahí como complejo en las adhesiones, que por lo menos en Argentina es particularmente complejo, y que los mismos actores lo reconocen. Buenísimo. Una última pregunta. Muchas gracias por la presentación. Una de las cosas que usted comentó, estaba hablando del poder instituyente, del poder inercial, como segundo, lo que me quedó claro es que Milei tiene un poquito del primero, pero no tanto del inercial como para mantener, o sea, para imponer ideas nuevas está, pero hay una parte de la empresariado argentino, si bien entendí, que está como un poquito en stand-by a ver si esto resulta, ¿no sé? Mi pregunta respecto a ese como estado de stand-by, la desconfianza o la duda que tienen es respecto del electorado, de ver si el electorado se mantiene en este proyecto que usted comentó que bueno, hay votantes kirchneristas que ahora están votando por Milei, o es una desconfianza respecto al personaje un poquito histriónico que es Milei. Bien, es una buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Anthony. Creo que, a ver, una cosa que sorprende, tal vez un poco, es que gran parte de la derecha de centro magrista se construyó sobre la base de una defensa del republicanismo, ¿no? O sea, se le criticó muchísimo al kirchnerismo su relación un poco cuidadosa con las instituciones, con el periodismo, con, no sé, que era muy corrupto, ¿no? Como que había un discurso muy institucionalista, como un discurso institucionalista que se mezclaba también con una defensa de las condiciones previsibles para que el empresariado haga buenos negocios, ¿no? Pero el costado republicano era muy fuerte en ese discurso. Y llama la atención que hoy un gobierno que claramente es mucho más arrollador que el kirchnerismo en términos institucionales, quiso nombrar por decreto jueces de la Corte Suprema, amenaza cotidianamente a periodistas y a economistas opositores, está dispuesto realmente, también ahí como conocidos abogados dicen que en su vida habían visto un gobierno que tenía esta vocación de avasallar las instituciones judiciales, ¿no? Eso no generó tanta suspicacia en ese elector de centro derecha que se volvió ahora de extrema derecha, porque cree que en términos económicos estaban haciendo algunas cosas bien. Lo que pasa es que esas cosas bien se tienen que afirmar con el tiempo. Parte de que se afirmen con el tiempo es que se enfríen, que se vuelvan previsibles, que uno no tenga miedo, como de hecho ocurrió la semana pasada, que el dólar se va a disparar, y de hecho se disparó, se devaluó un 13% en una semana, que, ahora veremos cuándo se traslada o no a la inflación. Entonces, ahí, como sumando mis dos libros, yo diría, parte del problema en la Argentina es que se cree que la inflación es un problema económico, y de tomar 5 medidas económicas, y que uno, una vez que las toma, vamos a entrar en la modernidad, en la normalidad. Cuando en realidad la entrada en la normalidad tiene que ver que no solamente si gana Milei se sostengan esas 5 variables macroeconómicas, sino que ocurre lo que ocurrió en Chile, de que después de la dictadura de CONICET, toda la concertación aceptara que gran parte de la legislación de CONICET se iba a sostener. Entonces ahí importa menos si sigue vivo o no sigue vivo Pinochet. Sigue vivo su legado, ¿no? Entonces, parte del problema que tiene Argentina es que los empresarios, y con razón, están aterrados de que ahora se están tomando medidas en un sentido y que después se llega a ganar Máximo Cristina, se van a tomar medidas en el sentido opuesto. Entonces, eso tiene que ver con la fortaleza de Milei, pero tiene que ver con la polarización de la política en Argentina y de un modo de funcionamiento de esos mismos electores que la votaron a Cristina y ahora lo votaron a Milei y después lo volvieron a votar a Cristina, y en el medio la justicia, el periodismo y la ciencia danzan alrededor de esas oposiciones. Parece que somos un país tan blando que, claro, o sea, cuando uno necesita bases sólidas, desarrolla comportamientos conservadores o líquidos, digamos, en el caso de las inversiones, ¿no? Pero para responderte, no es solamente si Milei va a lograr seguir sosteniendo el apoyo de sus electores, que también en parte fue una confluencia, todos los oficialismos post-pandemia perdieron. El gobierno de Alberto Fernández era un gobierno que gestionó la pandemia, se peleó en el medio, hizo una muy mala gestión, perdió. Ahora, parte de la inestabilidad de la democracia actual es que ya no hay más partidos, que hay oficialismos que se plebiscitan o no en las elecciones, ¿no? Y en un país con la inestabilidad que tiene Argentina, bueno, si no se plebiscita, entonces vamos para el otro lado. ¿No? Diría yo que entonces es menos solo una convergencia electoral, es una sustentabilidad sociopolítica a mediano plazo.
Una Sí. cosita Dale. muy pequeña, que incluso también creo que quedó la experiencia de Macri, que luego de ganar las elecciones de medio término, que funcionan como un plebiscito y con un acceso al crédito irrestricto prácticamente, luego de eso, cuando parecía que se iba a consolidar una hegemonía, se chocó, digamos. O sea, los mercados internacionales volaron a la suba de reserva de la tasa de interés de la Reserva Federal, se empezaron a ir los fondos y ese proyecto político chocó y el presidente no pudo reelegir, aún teniendo una situación financiera y de actores, digamos, una coalición un poco más amplia y no pudo lograr la reelección. Entonces también creo que más allá de esto de si se plebiscita o no, incluso luego de que termine, de que se pasen las elecciones, independientemente del resultado, creo que va a haber cautela de todos modos, porque quedó ese trauma. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí.